Bueno, continuamos. 7:16. Es la hora en el territorio nacional de la República Argentina, noche cerrada todavía sobre este sector del planeta. Bueno, gracias a todos los que están comunicando, los comentarios que están aportando, por supuesto que lo hacen desde las distintas vías de comunicación que tenemos para ustedes, a través de la aplicación de WhatsApp en el 5640696. Allí esperamos texto, audio, imágenes que tengan para compartir con nosotros y por supuesto a través también de Twitter y de Facebook. En orden a lo que está aconteciendo, hay un dato muy interesante. Afortunadamente a alguien no se le pasó por el costado. En este caso, la diputada Graciela Ocaña ha hecho una presentación en el Congreso de la Nación Argentina para que se haga una investigación sobre los recursos públicos que se destinaron a la construcción de un laboratorio cuyo objetivo era garantizar la producción nacional de vacunas antigripales. Esos recursos públicos que se destinaron desde el Ministerio de Producción, al frente del cual estaba Matías Culfas, y que se presentaron como, digamos, un objetivo pro en este sentido. El Estado pone los recursos, hay un efector público que recibe esos recursos a través de un crédito, ese crédito tiene una tasa bonificada, una tasa baja, y permite construir un laboratorio de primer nivel que le dé a la Argentina la oportunidad de fabricar sus propias vacunas antigripales, no dependiendo de proveedores externos, con las situaciones que potencialmente pudieran originarse, estrangulamiento de producción, dificultades de transporte, etcétera, etcétera. Lo concreto es que el señor Sigman ha vendido toda esa operación en Argentina a un consorcio internacional. Es decir, que en definitiva, en vez de venir un grupo internacional a la República Argentina y traer dólares, construir en el país un laboratorio y producir aquí en el territorio, Argentina puso el dinero, Sigman construyó el laboratorio, se lo vendió a un laboratorio internacional, se llevó la diferencia y ahora la operación sigue en manos de un laboratorio, en este caso de capital extranjero, ya ahora sí en el país, y con una gran pregunta de, bueno, fenómeno. A ver, ¿cómo es esto? Este laboratorio que le compró a Sigman y Sigman se llevó un diferencial porque entre el dinero que recibió y la plata que cobró hay toda una historia, ¿no? Bueno, Ocaña ha planteado todo esto, desafortunadamente tiene poca visibilidad la cuestión todavía, entre otros temas, porque claro, los temas que nos sacuden a diario, que nos complican a diario, que nos impactan a diario, son de un volumen absolutamente enorme. Es decir, un día estábamos mirando las infinitas colas de camiones varados a los costados de la ruta, escuchando los testimonios de los camioneros que dicen, y sí, cuando yo pongo 300 pesos por litro de gasoil, el gasoil aparece, con lo cual está claro que hay un componente especulativo. Ayer, que afortunadamente estoy esperando, mirando el boletín oficial, supongo que se va a quedar en claro ahora en la mañana, el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca e Industria, Pesca, dijo ayer, dijo 3 o 4 cosas muy interesantes. La primera que dijo es, entiendo que los productores no confíen en este gobierno. Le pido a los productores que confíen en sí mismos. Interesante. El tipo admite, dice, la verdad nosotros estamos fuera de juego, no nos creen ni los buenos días. Pero crean en ustedes, sigan invirtiendo, sigan trabajando. Pero ¿qué es lo más importante? Señaló que el secretario de Energía, Darío Martínez, le había confirmado que el corte de biodiesel en el gasoil se subirá al 12,5%, con lo cual se debería, en muy poco tiempo, tal como nos había anticipado el presidente de Carpio, recuperar realmente el volumen y capacidad de abastecer todo lo que se requiere en esta etapa del año. Es un tema de que va y que viene. La verdad que es un tema complicado de intereses muy cruzados. Es incomprensible que con el volumen y capacidad que hay en la Argentina de generar biodiesel todavía se esté en este tipo de discusión. La pregunta es si las organizaciones que están vinculadas al agro, digo Sociedad Rural, Corinagro, etcétera, no tendrán que empezar a plantearse un día, decir, bueno, vamos a tener nuestra propia estructura basada en biodiesel y dejar de depender del actual sistema. Ahí, por supuesto, pondrían el grito en el cielo los estacioneros que están, en realidad, prisioneros de las estructuras para las que llevan la bandera. Es decir, cuando alguien es de YPF, es de Shell, es de Action, debe responder a las políticas de esas compañías, y las políticas de esas compañías, en función de la cuestión del biodiesel, se deciden en relación a otro tipo de intereses que están en discusión permanentemente. Cuando
Mínimo Kirchner presenta en el Parlamento el proyecto para reducir el volumen de la utilización del biodiesel. No es que Mínimo tuvo una epifanía y dijo, wow, voy a ir por esto porque quiero hacer el bien. No, fue ahí porque seguramente hubo un billete grande, un billete importante, y llevó esto, porque claro, digo, está quien tiene sus intereses puestos en qué, en importar combustible. ¿Está malo importar? No está malo ni importar ni exportar, es parte de la dinámica. El asunto es qué juega y en qué encuadre está cada cosa. Está claro que el negocio estacional de la importación de diésel es un negocio enorme y que además tiene y ha tenido, desde que llegó Néstor Kirchner al gobierno y su vinculación con Chávez, un fuerte componente en la parte de los negocios que tienen que ver con Venezuela. Está clarísimo eso. No se puede tener la mínima duda porque está arriba de la mesa, está a la vista, se sabe cómo es y se sabe cómo funciona. ¿Sí? Dicho esto, bueno, evidentemente hicieron algo que después no pudieron resolverlo. Probablemente aquí sí juegue de verdad el tema de la guerra, el tema de la invasión criminal rusa a Ucrania, que alteró los mercados globales, alteró el valor del petróleo y alteró, por supuesto, el valor de los combustibles. El pasado domingo, el galón de combustible en Estados Unidos llegó a $5, una cifra inédita. Inédita. Los consumidores americanos están espantados y Joe Biden, por mejor que intente hacer muchas de las cosas que intenta hacer con el combustible a $5 el galón, está en serios, severos problemas políticos con vistas a las elecciones de medio término. Si algo pega en la víscera más sensible, como decía Perón, del consumidor norteamericano es el costo del combustible. El costo del combustible define la vida del americano medio y además, por supuesto, trae otros inconvenientes de volumen. Buena parte del transporte público de las grandes ciudades americanas, estamos hablando obviamente de Nueva York, estamos hablando de Washington, más las del este que las del oeste, donde hay menos preponderancia del transporte público, tienen que ver con tarifas subsidiadas que ya vienen caritas, es decir, un tramo de transporte en Nueva York, sea subte o micro, está en $2,75. Y eso es un precio subsidiado. O sea, el impacto es generalmente importante y en este caso el primer interesado seguramente en poder lograr una baja global del precio del barril de petróleo tiene que ser el propio gobierno norteamericano. Sin embargo, hasta ahora no se nota que estén muy metidos en ese tema. $5 el galón de combustible es un impacto enorme en la vida del americano promedio, que tiene vehículos enormes que siguen siendo muy consumidores de combustible, por más que la tecnología evolucionó mucho, ya no son los motores de la década del 70, pero siguen siendo grandes consumidores de combustible. Así que este es un tema crítico. Y ahí probablemente en ese desbalance se haya afectado el negocio temporal de importación de diésel en la República Argentina. La buena noticia, que viene de una pésima noticia, porque las lluvias inmensas que hubo en Brasil, que generaron desastres en Pernambuco, con deslaves, también en Río de Janeiro, con pérdida de vidas, porque bueno, porque las grandes urbes brasileñas están hiper expandidas y se construyen lugares donde no debiera construirse, hay estructuras donde no deben estar y bueno, se producen fenómenos como estos y entonces todo se mueve, las lomadas se caen, la gente muere arrastrada por toneladas de barro y de escombros. ¿Eso qué produjo? Bueno, produjo una crecida extraordinaria en los ríos, ¿sí? Y ha provocado que Yacyretá esté a full. Las 36 turbinas de Yacyretá están generando electricidad a full, con lo cual en realidad le permite a la CAMESA reducir el uso de las centrales térmicas. Reducir el uso de las centrales térmicas, en donde ya la energía eólica y fotovoltaica están proveyendo casi el 24% del total generado de consumo de energía en Argentina, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. Esto estaba fuera de previsiones porque, bueno, veníamos con una baja sostenida de los ríos, por lo tanto, la capacidad de uso de Yacyretá estaba reducida a menos de la mitad. Hubo momentos en que se estuvo produciendo con 12, 14 turbinas porque el volumen de agua no daba para el total. En este momento las 36 turbinas de Yacyretá están produciendo a full y esto es un alivio importantísimo, significa millones de dólares en menos
de importación de combustibles. Así que tal como lo planteó el ministro Domínguez en el día de ayer, esperemos que haya, digamos, velocidad para recuperar este tema, porque pasan varias cosas. No solo se trata de lo que ocurre en términos de números, como lo hablábamos con el presidente de la sociedad rural ayer, sino que lo que pasa es el tema de la calidad de vida de las personas, la afectación que tiene a la calidad de vida de las personas. Ya de por sí el trabajo del camionero en ruta es un trabajo sacrificado, aunque la mayor parte de ellos aman el trabajo que hacen y digamos, en su contexto la pasan bien. Pero estar horas y horas y horas para cargar un tanque de combustible, que tiene que ser una cuestión rutinaria, te pesa en el tiempo que estás en la ruta, te pesa en el tiempo que podés luego dedicar a tu familia, etcétera, 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 ¿no? Bien, creo que quizás en los próximos días, próximas 48 horas, esto empiece a ordenarse. Y para la semana que viene debería, en este contexto, estar ordenado. Sería una muy buena noticia. El escándalo del avión iraní-venezolano, no coincido en decir venezolano-iraní, yo creo que es un avión iraní que lo han hecho funcionar con matrícula venezolana. Pensemos que los dos pilotos a cargo son iraníes, punto. Tiene todo para escalar políticamente mal, muy, muy mal. Ayer, ante apreciaciones de Patricia Bullrich, Aníbal Fernández recurrió a su lenguaje más escatológico, ¿no? Lo de Hannibal es tan vergonzoso, tan patético. Ya continuamos.